Muy buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre movimiento uniforme. Soy Ricardo Buitrago, docente de tecnología de la institución educativa San Mateo. En primer lugar, vamos a ver tres definiciones muy importantes. Primero, la definición de velocidad. Es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. La velocidad emplea o considera tres elementos: espacio recorrido, tiempo y dirección. Como considera la dirección, entonces podemos decir que la velocidad es una magnitud de carácter vectorial. La rapidez es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto y el tiempo empleado para ello. O sea, la rapidez solamente considera espacio recorrido y tiempo. Por lo tanto, es una magnitud escalar, o sea, de un solo valor. La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección constante con una rapidez constante durante determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, la velocidad de la luz y la velocidad del sonido. Casi todos los demás movimientos son considerados movimientos uniformemente acelerados. O sea, así no sea evidente, pero todos los demás movimientos casi que son movimientos uniformemente acelerados. La velocidad de la luz no cambia y la velocidad del sonido a través del aire se mantiene constante, o a través de otros medios también se mantiene constante. La velocidad uniforme entonces tiene unas ecuaciones que considera algunos conceptos bien importantes. En primer lugar, tenemos que x de t, o sea, la posición instantánea, en la velocidad constante se representa mediante la letra b. La posición se representa mediante la letra x en sus diferentes posibilidades. Por ejemplo, x de t, posición instantánea en un tiempo t. X sub i, posición inicial; X sub f, posición final; X distancia; X sub 0, posición inicial diferente de 0; y el tiempo siempre es expresado en algún tipo de unidad como segundos, minutos u horas. La distancia recorrida es igual a la posición inicial, X sub 0, más la velocidad por el tiempo. Este producto me da distancia, o sea, metros. Por ejemplo, la distancia es igual a 20, que puede ser 20 metros, posición inicial, más 3,5 metros sobre segundo, velocidad, por el tiempo, y el tiempo es variable. Cuando no hay velocidad inicial, entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo. Por ejemplo, 4,5 por el tiempo. La distancia recorrida pues es el diferencial de la posición final menos la posición inicial. Si esta posición inicial es 0, entonces la distancia será igual a la posición final recorrida. En Excel tenemos que la variable independiente la colocamos en la columna A, donde tenemos que el tiempo en la primera columna, y pues le hacemos la serie de tiempo de acuerdo a la variación, normalmente de 1 en un segundo, pero pueden haber otras escalas, ¿no? Las variables dependientes en cinemática son la distancia, que pueden ser varias distancias, tantas como objetos móviles, personas, carros estemos considerando. Y la velocidad es una constante. Bien, entonces el primer punto, vamos a resolver tres preguntas. A partir del siguiente enunciado: un bus A se dirige de Soacha a Girardot a 60 km por hora. Otro bus se dirige de Girardot a Soacha a 60 km por hora.
tienen la misma rapidez, perdón, tienen la misma velocidad. Entonces, acá vemos que el bus A tiene, digamos, una velocidad positiva porque va bajando. Y el bus B tiene una velocidad negativa porque va subiendo, van en direcciones contrarias. Entonces no tienen la misma velocidad porque tienen signos contrarios. ¿Tienen la misma rapidez? Sí, porque los dos van a 60 kilómetros por hora. El concepto de rapidez no considera la dirección. El concepto de velocidad sí considera la dirección. ¿Pueden existir velocidades negativas? Claro, en el ejemplo se ve que A va con una velocidad positiva y B viene con una velocidad negativa. Ese es el concepto de velocidades negativas. O A va con una velocidad negativa y B va con una velocidad positiva, dependiendo del punto de referencia mediante el cual estemos mirando. Bien, entonces vamos a considerar el segundo punto. Un móvil A parte con una velocidad constante de 4,5 metros sobre segundo desde un punto A. Un móvil B que está situado 10 metros más adelante parte en la misma dirección con velocidad constante de 3,5 metros sobre segundo. ¿Se encuentran? Vamos a verificarlo entonces. Vamos a establecer las tres columnas: tiempo, posición A y posición B. Escribimos los dos primeros valores en Excel y generemos la serie de tiempo de momento hasta 15 a ver si es suficiente. La posición A nos dice que el tren A parte, perdón, el móvil A parte de 0 a 4,5 metros sobre segundo. Recordemos que escribimos acá 4,5 o 4,5. Bueno, eso cambia de acuerdo a la versión de Excel que esté manejando. En algunos casos será coma por el tiempo, pero el tiempo está ubicado en la columna A. O sea, la ecuación quedaría igual a 4,5 por A2 o igual a 4,5 por A2. Es correcta esa fórmula. El móvil B está 10 metros más adelante y va a 3,5 metros sobre segundo. Entonces será igual a 10 metros que está ubicado más 3,5 por el tiempo. Enter. Entonces tenemos que en el tiempo 0, o sea, en el tiempo inicial, el móvil A está en 0 y el móvil B está en 10. Los seleccionamos de la parte central y los copiamos arrastrando de la parte inferior derecha. Ahí ya podríamos encontrar la solución según vemos, pero vamos a seleccionar todos los datos, incluyendo los encabezados, y vamos a insertar un gráfico de dispersión. Voy a mover este gráfico a una hoja nueva. A una hoja nueva. Lo voy a oscurecer. Y bien, entonces aquí en el eje X está la variable independiente que es el tiempo y aquí en el eje Y está la variable independiente que es distancia. Observamos que el punto de intersección es acá en 10:45, o sea, al cabo de 10 segundos y ha recorrido 45 metros. Entonces, esa es la solución para el primer punto.
Bien, para el siguiente punto. Dos trenes parten de una estación con velocidades de 60 km por hora y 75 km por hora. Determine la distancia que se encuentran cada 10 minutos hasta 2 horas si marchan en el mismo sentido o si marchan en sentidos opuestos. Entonces, nos piden que grafiquemos cada 10 minutos hasta 2 horas, o sea, hasta 120 minutos. Bien. Entonces el tren A va a 60 km por hora. Estos dos parten de cero. 60 km por hora sobre 60 minutos equivale a 1 km por minuto. Igual a 1 por el tiempo. Para el tren B, vamos a decir que es igual a 75 dividido 60 y eso nos da 1.25. Entonces la distancia que recorre el tren B es igual a 1.25 por el tiempo. Listo. Vamos aquí a hacer una cuestión muy sencilla solo para visualizar. Entonces, si van en el mismo sentido, la distancia entre los dos va a ser la diferencia entre B menos A. Esa va a ser la diferencia. Y si van en sentido contrario, va a ser igual a B menos A, o sea, más A por efecto de ley de signos, ¿no? Menos nos daría más. Entonces vamos a copiar todos. Y podemos nosotros acá seleccionar todos los datos e insertar una tabla. Un gráfico de dispersión como siempre. ¿Sí? Lo vamos a mover a una hoja nueva. Lo vamos a oscurecer. Entonces acá tenemos lo siguiente. La distancia del tren A, que va más despacio que B. Esta es la distancia si van en sentidos contrarios y esta es la distancia si van en el mismo sentido. Esta distancia si van en el mismo sentido es como si trajéramos estos dos ejes aquí y los acostáramos sobre el eje X. Entonces en cualquier punto nosotros podemos hallar la distancia si van en sentido contrario. Por ejemplo, al cabo de una hora, si van en sentidos contrarios han recorrido 135 kilómetros. La diferencia entre los dos trenes es 135 kilómetros si van en sentido contrario, pero si van en el mismo sentido, la diferencia es 15 kilómetros. Entonces, de esta forma quedaría resuelto el punto 3 de planteado de esta forma. Muchas gracias por su atención.